Digámoslo. Padre, infinitamente, Señor, agradecemos todo el amor que usted nos ha dado. Nos demostró su amor en la cruz del Calvario cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Él murió, Señor, Él murió, Él pagó el precio completo, total de nuestros pecados. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de creer en Él como nuestro Salvador, al que le hemos confesado nuestros pecados, aquel que le hemos dicho, lo siento, en realidad lo siento, Señor, perdóname. Y a través de ese perdón, Él alcanzó para nosotros algo maravilloso porque nos ha dejado un regalo. Y ese regalo es la salvación. Esa llave que todo lo abre a lo invisible, a lo espiritual, a la presencia misma suya, Padre. Está al alcance nuestra. Ahora, Señor, lo que queremos comprender es cómo vamos a vivir nuestra vida. Si ya el Espíritu vive en nosotros, ¿por qué razón, Señor, yo sigo haciendo las cosas que hacía antes? Esa es la duda que a veces nos asalta, Padre, y queremos que usted nos conteste usando su palabra en este día. No permita, Señor, que sigamos manejando y controlando nuestra propia vida cuando sabemos que nos lleva a la destrucción. Queremos ser controlados por el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos lleva, que nos capacita, que nos cuida, que nos protege, que nos consuela. Que pocas veces, Señor, en la vida yo me pongo a pensar todo lo que ese Dios Espíritu está haciendo dentro de mí al habernoslo dado, Señor, cuando Jesucristo lo prometió a sus discípulos. Y está accesible para cada uno de nosotros, Padre. Gracias. Gracias por tremenda bendición. Ahora pedimos que nos enseñe a saber cómo utilizar ese poder en nuestra vida diaria, en nuestro caminar espiritual con usted. Señor, porque absolutamente todo lo que tenemos viene de usted. Por eso nos encomendamos nuestra vida a usted. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. ¿Cuántos de ustedes han ido a una campaña evangelística? Es una de esas campañas donde se predica el evangelio y el evangelista o pastor invitado, al final de explicar lo que es el evangelio, hace un llamado a las personas que así lo sientan, que levanten su mano, que pasen enfrente para entregar su corazón al Señor, para pedirle a Cristo que venga a vivir en su vida. ¿Les ha tocado a alguno de ustedes estar en una de esas campañas? ¿Alguno de ustedes a lo mejor fue salvo de esa manera? Mi esposa curiosamente estuvo en una campaña evangelística de un latino, Luis Palau, argentino. Qué curioso, ¿no? En lugar de haber estado con Billy Graham, estuvo con Luis Palau. Así es que ya estaba destinada mi esposa para ser hispana, ¿verdad? Por adopción. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ese tipo de encuentro con Dios? Ahora, no importa cómo lo hayamos experimentado, si hubiese sido solos en la recámara o si hubiese sido en la universidad o si hubiese sido de alguna otra manera, lo importante es que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro muy personal con Dios. Y en ese momento de ese encuentro ocurren cosas maravillosas. Esto le sucedió a un muchachito de 12 años que estaba en una campaña evangelística. Cuando el evangelista o el predicador hizo un llamado para que quien quisiera pudiera abrir su corazón para entregárselo a Dios, él levantó su mano, lo hicieron pasar al frente, oraron por él. Después de que terminó la campaña, sus amiguitos, imagínense un muchachito de 12 años, le preguntaban, oye, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Viste una visión? ¿Tuviste una visión? ¿O oíste la voz de Dios que te hablaba? A estas preguntas el muchacho dijo, no me ocurrió nada de eso. Pero entonces, le dicen sus amigos, ¿cómo puedes saber que realmente fuiste salvo? Y la madurez de este niño me impresiona porque le dice, ¿saben qué? Es como pescar con una caña. Uno no ve el pez cuando se acerca, uno no oye el pez cuando se acerca, uno únicamente siente el tirón de la línea cuando muerde el anzuelo. Así es como yo lo sentí. Yo sentí el tirón de Dios en mi corazón de que era el momento de que yo dejara de que Él dirigiera mi vida. Hermoso. Cuando eso ocurre en nuestra vida, cuando dejamos que el tirón de Dios en nuestro corazón realmente lo
lo permitamos y lo experimentemos, realmente es cuando nosotros logramos comprender que nuestra vida ha pasado a ser algo distinto. Sin embargo, para los no creyentes, la vida cristiana es bien irreal, es tanto irreal como absurda. Para ellos nosotros somos personas que nos han lavado el cerebro por creer en estas cosas que nosotros creemos. Y miren, pónganse a pensarlo y pónganse por un momento en los zapatos de la gente que es incrédula, la gente que es gnóstica, que no quiere creer en Dios. Pónganse a pensarlo, imagínense. Nosotros, de alguna u otra manera, creemos en alguien a quien nunca hemos visto. ¿Se dan cuenta? Además, hablamos con alguien a quien nunca hemos escuchado audiblemente o nos responde cuando le hablamos de manera audible. Nos relacionamos con ese alguien por medio de la fe, no por la vista, es decir, no lo podemos tocar. Además, creemos en este antiguo libro que muchos atacan y muchos intelectuales de todos los tiempos han tratado de considerarlo arcaico y falso, únicamente un libro lleno de historias. Sin embargo, como puedo esperarlo, muchos de ustedes siguen aprendiendo del libro, siguen hablando con ese alguien, siguen esperando escuchar de ese alguien por medio de la fe, por medio del amor que Él nos ha demostrado. Una persona no se convierte en cristiano por ir a la iglesia cada domingo. Es lo mismo, sería tan absurdo como pensar que usted se mete a la cochera y usted quiere convertirse en un automóvil. Así de absurdo. No, usted no se convierte en cristiano porque hace las cosas que deben hacer los cristianos o porque va a la iglesia cada 8 días o porque se porta bien o porque nació en un hogar cristiano. No, usted se convierte en un cristiano a través de la fe que usted pone en Jesucristo, el Hijo de Dios, y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros cuando pagó por todos los pecados que hemos cometido. Y también por todos los pecados que aún no hemos cometido, porque Él murió por todos. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. Ahora, no piense que, como ya me perdonó por los de mañana, pues de una vez aprovecho y le peco para mañana. No, tranquilo. Entonces nosotros estamos anulando la muerte de Cristo por actuar de esa manera. No se trata de eso, se trata de recibir el perdón por todos los pecados, porque Él pagó con su sangre preciosa en la cruz de Calvario por todos nuestros pecados y nuestras fallas. Jesucristo nos ha mostrado en distintos pasajes en las Escrituras cómo podemos ser salvos por medio de Él. Él lo ha dicho, es a través de nuestra fe puesta en Él. Y no importa la forma como usted haya llegado a conocer de Jesucristo y haberle recibido en su vida, creyendo en Él como su Salvador, no importa de esa manera, venir por fe en Jesucristo, reconociendo nuestra falla, nuestros pecados, pidiendo perdón genuino, de verdad en genuino arrepentimiento. Debemos tener confianza por lo que dice la Escritura, que el Señor Jesucristo nos perdona de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados y comienza un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida cristiana. Por lo tanto, la idea principal de este mensaje es este: un creyente vive apropiadamente su vida espiritual cuando se relaciona apropiadamente con el Espíritu Santo. Un creyente vive apropiadamente su vida espiritual cuando se relaciona apropiadamente con el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo le pido, por la misericordia de Dios Altísimo, no le tenga miedo al Espíritu Santo. Él quiere mostrarle cosas grandes y maravillosas que usted todavía no descubre, pero que Él le va a descubrir cuando usted pasa tiempo en su palabra. La tercera persona de la Trinidad, porque es una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos, porque se entristece cuando pecamos, porque se entristece cuando nosotros hacemos todo lo que es contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Esa persona está aquí con un propósito bien grande, y es el de ayudarnos a crecer y parecernos cada día más a su Hijo, al Hijo de Dios, al Hijo apreciado de Dios, que es Jesucristo. Por lo tanto, para comenzar la vida cristiana,
Nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Hasta ahí estamos entendidos? Fíjense cómo el apóstol Pablo lo escribió cuando le dijo a los cristianos colosenses lo siguiente. Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿se da cuenta? Aquí está lo que es la conversión. La forma de conversión, la forma en que nosotros somos cristianos es a través de nuestra conversión. Cuando hemos creído en Jesucristo, cuando le recibimos como el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestra alma. Ese momento que se llama conversión es lo que el apóstol Pablo dice que es fundamental. Es lo primero que debe ocurrir en la vida. Pero luego en el mismo pasaje nos menciona la segunda cosa. Porque sin importar lo que hayamos hecho en la vida, sin importar los pecados más horrendos que hemos cometido, cuando con genuino arrepentimiento venimos al Señor, pedimos perdón al Señor, es fiel y justo para perdonarnos, dice el apóstol Juan. Ahora, en segundo lugar, el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 2, la última parte, cómo debemos vivir nuestra vida ahora que Cristo ya es el Señor de nuestra vida. Él dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, dice ahí, ahora deben seguir sus pasos, deben andar en Él. Ahí está la segunda parte. Una cosa es la conversión, otra cosa es andar en el poder que únicamente el Espíritu Santo puede darnos. Porque ocurre una cosa maravillosa cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. Se nos da el Espíritu Santo. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Lo que Pablo está diciendo es esto: si usted realmente, genuinamente ha confesado a Jesucristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma, usted entonces, por esa declaración de fe, no por la oración que usted haga, la oración no es mágica, pero el tener conocimiento de que usted ha entregado su vida, ha abierto su corazón para que Cristo sea el dueño y Señor de su vida, en ese momento el Señor le salva. En ese instante, ese es el proceso de conversión que tiene toda persona cuando se vuelve cristiana. Pero Pablo no se queda aquí, dice, pero ahora tiene que mostrarse que de verdad ustedes son cristianos. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Es decir, Dios coloca el Espíritu en nosotros como una evidencia de que Él ha hecho un cambio radical de adentro hacia afuera. Ahora Él nos va a enseñar a caminar como Dios le agrada. Vamos a ilustrar esto de esta manera. Suponiendo que usted quiere comprarse un automóvil del año, va a la agencia, busca el modelo que quiere, ajusta a ver cuál precios va de acuerdo al presupuesto que tiene y a lo que puede pagar mensualmente. Habla con la persona encargada, le hacen un ajuste, pasa mediodía ya, pero finalmente llega a un acuerdo y el carro ya es suyo. Lo primero que tiene que ocurrir para que entonces usted pueda tomar posesión de ese vehículo es lo siguiente: le tienen que entregar unas llaves, porque si no, por más que sea suyo, ¿cómo lo saca de la agencia? Le tienen que entregar las llaves. Y imagínense que el dueño o el vendedor de autos le dice ahora: bueno, el carro ya es tuyo, pero no le vamos a echar gasolina, si es que esto corre por cuenta tuya. ¿Se imagina? Absurdo. ¿Cómo entonces va a andar? Necesita que tenga combustible. Bueno, lo que para el auto son las llaves, para el cristiano es la salvación, es la conversión. Necesitamos una llave que nos abra el acceso a la oración, a la comunión con el Padre, a acercarnos directamente con Él. La salvación nos abre esa puerta para entrar en comunión con Él. Pero el combustible que necesita el auto para moverse del lugar donde se encuentra a donde debe estar es lo que el Espíritu Santo es en la vida del creyente. Él es el que permite que nosotros caminemos de donde estamos ahorita a donde debemos estar. Por eso es bien importante que entendamos que la correcta relación, la relación adecuada que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, con Jesucristo, va en directa proporción. Las dos cosas son necesarias, son importantes. El escritor C.S. Lewis lo puso de esta manera usando la misma ilustración del automóvil. Escucha lo que él dijo: Dios nos hizo
Nos diseñó del mismo modo que un hombre diseña una máquina. Un automóvil está hecho para que funcione con gasolina y no correrá bien con ninguna otra cosa. Pues bien, Dios diseñó la máquina humana para que funcionara con Dios mismo. Él es el combustible que nuestro espíritu necesita consumir. Él es el alimento que nuestro espíritu necesita ingerir. No hay otro. Es por eso que no es bueno pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra propia manera. Dios no puede darnos felicidad y paz sin Él, porque es imposible, no existe cosa alguna. Nadie puede ser feliz y tener paz total y completa aparte de Dios, porque Él es nuestra felicidad, Él es nuestra paz. Ustedes y yo hemos sido diseñados por Dios para movernos en la vida cristiana con Él como combustible, en la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos únicamente seres vivientes, autómatas, pero no nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento es gracias a que el Espíritu pone en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Por lo tanto, ¿cómo se muestra ese combustible funcionando en nosotros? De dos maneras: en nuestra actitud, y también se muestra en nuestro gozo. ¿Por qué? Porque tanto la actitud como el gozo son un reflejo claro de la labor que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay momentos en que estamos tristes, claro, los cristianos también se ponen tristes y lloran, pero no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Aun cuando hay dolor en nuestro corazón, por dentro inexplicablemente hay un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de Él que nos los ha dado, que es nuestro Dios. Eso es lo maravilloso de poder entender lo que hace el Espíritu Santo. Veamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada con respecto al Espíritu Santo. En el mensaje anterior vimos que Él era coigual a Dios, desempeñaba un papel significativo en la comunicación de la palabra. ¿Recuerdan que dijimos que Él la había revelado? Y después a aquellos a quien Él la reveló, la escribieron. Y lo que hace hoy en nuestros días es que lo que ya fue revelado tiempo pasado, lo que ya fue inspirado tiempo pasado, en el tiempo presente, el Espíritu Santo nos ilumina, nos da entendimiento de lo que significa cada pasaje de la Escritura que leemos. Claro, lo importante es que leamos la Escritura, porque así automáticamente, como muchos que yo conozco, el Espíritu Santo se queda en silencio. Y si usted empieza a hablar diciendo que el Espíritu Santo le dio palabras, habrá que saber cuál espíritu estaba moviéndose usted. Pero bueno, Él habla, comunica la verdad de Dios. Él es el autor de la regeneración de la vida del creyente. Él bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, lo identifica con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Y también Él lo sella. El sello del Espíritu es lo que asegura que somos su propiedad. Él dice, porque has creído en mi Hijo Jesucristo, ahora no solamente te doy mi Espíritu Santo, es decir, viene a vivir dentro de nosotros, sino que también te sello, te declaro, ahora eres mío para siempre, me perteneces. Y el sello de autoridad de Dios se pone en nosotros, y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Pero también, como vemos más adelante, el Espíritu Santo también hace algo especial en nosotros, nos guía. Juan y Lucas escribieron de esta manera: cuando Jesucristo estaba por ser arrestado esa noche, cuando estuvo reuniéndose con los discípulos, Él les dijo lo que iba a acontecer. A menos de 24 horas de ser crucificado, Él les dijo con su corazón a lo mejor todo apachurrado por la situación, pero tratando de animarlos a ellos, les dijo: miren, yo me voy a ir, pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. En Juan 14, 16 le dice: le voy a pedir al Padre y Él les va a dar otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y por si acaso ellos no entendieron, les aclaró en el versículo 17: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. La palabra griega para abogado defensor es parakletos, así como se oye, parakletos, que significa uno que aparece en nombre de otra persona para ayudarle. Por eso es que en algunas traducciones de la Biblia, más que consolador, se dice un abogado defensor, un mediador, un intercesor,
A mí me encanta la combinación de la palabra que está antes en el griego, que es allos, porque significa otro abogado, otro consejero. Y ese otro es bien interesante porque los discípulos lo entendieron muy bien. Era otro de la misma clase, del mismo tipo. En pocas palabras, es otro, dice el Señor, como yo. Es otro Dios. El que les voy a dejar es otro Dios. Él no solamente va a estar con ustedes, sino también va a estar en ustedes. Y ahí está la manera en que promete que el Espíritu Santo llegaría a ser parte de la vida del creyente de manera permanente. Ahora, cuando Jesús dijo estas palabras, el Espíritu Santo todavía no había entrado en ninguno de los apóstoles. El Espíritu Santo estaba presente en la vida de los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no había hecho una morada, una habitación permanente en el corazón de cada creyente. Déjenme explicarles. En el Antiguo Testamento hemos escuchado varios pasajes. Le voy a citar uno nada más. ¿Se acuerda usted de David cuando escribió el Salmo 51? Ese salmo que escribió después del dolor que sentía al haber sido expuesto por el profeta Natán de su pecado de adulterio con Betsabé. El Salmo 51 es producto del dolor que sintió, del perdón que le pide a Dios, de la petición que hace de limpieza espiritual dentro de su corazón por el pecado cometido. Y luego hay una frase en el versículo 10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahora escuchen el versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Este es el tipo de pasajes que muchas personas utilizan para decir que nuestra salvación no es segura, que un pecado puede hacer que perdamos al Espíritu Santo, que se nos arrebate. Pero estamos hablando de pasajes donde el Espíritu Santo no había venido todavía a vivir de manera permanente, como Jesús lo está prometiendo aquí en Juan capítulo 14. Sin embargo, poco después de la muerte y resurrección, y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, mientras los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, el día de Pentecostés, ellos recibieron al Espíritu Santo tal como Jesús se los había prometido la noche en que fue entregado, enjuiciado, y el fin de semana en que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Vea lo que dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, aquí en Hechos 1:8, el Señor todavía no había ascendido al cielo. Estaba en la montaña junto con los discípulos y también los apóstoles. Estaba por ascender y todavía le deja la encomienda. Mateo 28 se puede poner junto a Hechos 1:8 porque es la misma encomienda, pero complementa la encomienda. Porque en Mateo 28 le dice que quiere que ellos sean personas que vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Pero aquí les dice que no los van a hacer solos. Les va a enviar al Espíritu Santo para que Él los capacite y que puedan hacer la obra misionera por todo el mundo. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí por todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La palabra para poder aquí en griego es dunamis. Más que dínamo, es dinámica. Es la habilidad para poder hacer ciertas cosas. Es la habilidad para vivir vidas auténticas. El Espíritu Santo nos da a nosotros la habilidad para vivir vidas auténticas, tal como Dios quiere que las viva. Porque si es dejado nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos vidas hipócritas, haciendo lo que nosotros queramos o lo que vemos hacer a los demás. Pero el Espíritu Santo nos habilita a aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor para ser genuinos, de una sola cara. Por esa razón, usted no necesita orar para que el Espíritu Santo venga a su vida. Yo me detengo a veces y me quedo un poquito pensativo cuando escucho algunos cantos también. Renuévame. ¿Qué hay que renovar? ¿El Espíritu? No, de acuerdo a este pasaje. El Espíritu está ahí y no se va. Y usted va a ver ahorita la diferencia. Una vez que nosotros hemos entregado nuestras vidas a Cristo a través del Espíritu, ya no podemos nosotros actuar como antes actuábamos. No debiéramos. Corrijo.
Pero no es razón para pedir que Él venga. Él ya está aquí. Él vino a residir en usted en el momento en que usted confió en Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo vino. Ocurren tres cosas en el momento de la conversión. En primer lugar, usted recibe el Espíritu Santo ahora. Después de Pentecostés, cada persona que recibe a Jesucristo, que confía en Él como Salvador, recibe automáticamente al Espíritu Santo. Viene a vivir parte de la promesa de Dios a sus discípulos que se extiende a usted y a mí. El Espíritu viene a radicar, la morada permanente del Espíritu Santo somos nosotros, y ahorita voy a explicar eso. La segunda cosa que ocurre, somos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, somos identificados con Cristo. Ahora ya somos de Cristo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso significa ser bautizado. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en ese momento de la conversión y no hay tal cosa como otros bautismos más adelante. Y ahorita voy a explicar de eso. En tercer lugar, lo que ocurre es que en el momento en que somos bautizados, o sea, tenemos la identidad de Cristo, también somos sellados. Hay una promesa que el Señor va a cumplir. El sello del Espíritu Santo es que ahora recibimos esa salvación y esa salvación es permanente. Ahora somos de Él. Él promete cuidarnos y nada nos va a arrebatar de su mano. Romanos 8:28 hasta el 30. Pero hay un recordatorio que no podemos nosotros pasar por alto. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora le pertenecemos a Cristo. Somos su propiedad. ¿Sabe usted eso? Por lo tanto, usted no puede mandar qué va a hacer con su cuerpo. Piense la siguiente vez que usted se atragante con tacos de carnitas. Primero pídale permiso a su Padre Celestial si puede comer esa cosa. Piénselo cuando usted quiera usar algún tipo de estimulante, alguna cosa que vaya a dañar su cuerpo, porque usted ya no se pertenece a usted mismo. ¿No me cree? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6. Fíjese muy bien. Dice en 1 Corintios 6, 18: huyan del pecado sexual. Y aquí habla específicamente de la inmoralidad sexual. ¿Sí? La pornografía, la masturbación, la adulterio, la fornicación, el mirar a otra persona para desearla, que no sea usted casado y sea con su cónyuge. Es la única persona que usted puede ver con los ojos de borrego a medio morir. De ahí en fuera, usted no tiene permitido hacer nada de eso. Dice aquí: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo: hey chiquitos, ahora ustedes ya le pertenecen a Dios. Ustedes ya no pueden hacer lo que les venga en gana. Le dice a los corintios y nos dice a nosotros. Los corintios eran famosos por vivir vidas, ¿cómo les diré yo? Con un pie adentro de la iglesia y con otro pie afuera de la iglesia. Yo soy en el mundo. Eran los cristianos. Yo creo que más cristianos eran cristinos, ¿verdad? Y les gustaba de repente ser muy devotos y decir que tenían la unción del Espíritu y hablaban en lenguas y se jactaban por eso, pero de repente toleraban el pecado que había dentro de la congregación. Por eso Pablo les escribe esta carta para corregir un poquito su forma de pensar. No, ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, le pertenecen a Dios. Por lo tanto les dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el lugar sagrado? Es el lugar donde vive el Espíritu de Dios. ¿No ven que no pueden vivir como les den gana, muchachos? Pero ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en el cuerpo humano cuando está tratando de hablar del Espíritu Santo? El versículo 20 nos responde la pregunta. Dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a ustedes con un gran precio. ¿Cuál es ese precio? La vida de nuestro Señor Jesucristo. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue lo que tuvo que ser pagado para que usted y yo dejáramos de ser esclavos del pecado, viviendo bajo el dominio de Satanás, pero ahora pasamos a ser esclavos de Dios, viviendo bajo el dominio de Jesucristo. Y qué amo tan padre tenemos ahora, ¿cierto? Dios merece todo eso de nosotros. Él merece toda nuestra devoción y atención. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, le pertenecen a Dios, dice aquí. Si continuamos practicando la inmoralidad, después de habernos convertido a Cristo, ahora que Él ha tomado residencia en nosotros en el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Degradamos la gracia. No perdemos la salvación, no se confunda.
pero degradamos la gracia. Y la muerte de Cristo se hace nula ante el testimonio que tenemos para otras personas. ¿Con qué cara yo voy a hablarles de Cristo a una persona que sabe que yo me estoy acostando con la persona que no es mi cónyuge? ¿Con qué cara le hablo al compañero de trabajo cuando me oye hablar, decir semejantes malas palabras y groserías? ¿Y con qué descaro yo le voy a decir, vente a la iglesia, vamos a tener un culto especial de Navidad? Nosotros hacemos que la causa de Cristo sea asquerosa para los inconversos por el peor de los testimonios que nosotros damos. Y el mundo ha visto suficientes malos testimonios de cristianos que viven más como cristinos que realmente como hijos o hijas de Dios. Por eso ellos no quieren nada que ver con la iglesia, nada que ver con Dios. Como una vez lo dijo Gandhi, me convence su Cristo, pero jamás sus cristianos. Interesante que una persona que no creyera en Dios de la manera que usted y yo creemos pueda pensar de esta manera, pero es por causa de nosotros como cristianos que muchos no quieren saber nada de la fe. Pablo expresó una idea similar, por eso en el versículo 20 dice, yo les mando a ustedes, vivan de manera que honre a Dios y no se honren a ustedes mismos, que la gente vea a Dios en su cuerpo y a través de su cuerpo. En Efesios 5:15 dijo algo muy similar. Dijo, así que tengan cuidado de cómo viven, porque otros los están observando. No vivan como necios y no como sabios. En otras palabras, sean auténticos, por favor, no sean hipócritas. Eso es lo que está diciendo. Porque si usted ha creído en Cristo, su vida le pertenece a Cristo, pero sigue viviendo de la manera como vivía antes de ser cristiano, usted no es otra cosa más que una fachada. La palabra hipócrita hoy suena feo, pero en aquel tiempo y en el griego significaba un actor que estaba representando un papel que para nada tenía que ver con su vida. Se colocaban unas máscaras sonrientes o unas máscaras tristes. Esos eran los hipócritas. Los actores de telenovelas son hipócritas, actúan cosas de lo que realmente no son. Bueno, los cristianos son hipócritas cuando viven una vida para la cual no fueron diseñados a vivir ahora que le pertenecen a Cristo. Y qué tristeza que en las congregaciones tengamos hipócritas. Mucha gente me lo dice, yo no voy a su iglesia porque hay muchos hipócritas. Y le dije yo, pues qué más da uno más, venga, acompáñenos. Al final de cuentas, a donde usted va a estar lleno de hipócritas, o sea que no tiene escapatoria. Mejor vaya ambientándose, venga a la iglesia. Por lo tanto, recuerden lo siguiente, nosotros recibimos al Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Jesucristo. Nosotros somos sellados porque Dios nos quiere declarar propiedad de Él. Nosotros somos bautizados cuando nos identifica con Cristo y lo que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que es donde voy a ocupar el tiempo que nos queda. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Eso está algo bien interesante. Tengo aquí alguna pequeña ilustración que va a mostrarles mejor lo que es siguiente. Imagínense que estos vasos representan la vida del cristiano. Cuando usted viene a Cristo, su vida es llena del Espíritu Santo. Y no significa llenarlo de agua, ¿no? Pero imagínense así como esta agua está cristalina, esta agua está pura, la vida de un creyente que recién viene a Cristo es pura. Ahora, pensando en estos tipos de aspectos, imagínense lo siguiente. Voy a suponer que esta sal de uvas representan al Espíritu Santo, ¿verdad? Usted es lleno del Espíritu Santo. Usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? En primer lugar, déjame decir una cosa. Todo creyente en Cristo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, en el momento de creer en Él, es lleno del Espíritu Santo. La diferencia es que algunos no saben qué hacer con el Espíritu Santo. Y viven vidas en derrota, viven vidas en pecado, porque no se han tomado la libertad de desenvolver lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona logra entenderlo y deja que el Espíritu Santo llene todo su ser, ya cambia su identidad. Ya no era lo que antes era, ahora es lo que el Espíritu Santo quiere que sea. Este es un ejemplo bien claro de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese combustible que Dios nos ha dejado es para que nosotros aprendamos a andar como Él quiere que andemos. Ahora la pregunta, ¿cómo logramos que ese combustible fluya a los demás? Vamos a examinar lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5.
en un pasaje muy clásico, conocido por todos nosotros en cuanto a la llenura. Pero déjeme comenzar en el versículo 14 primeramente. Pablo ahora escribe a los efesios, que también estaban muy caracterizados ellos por la idolatría, por de alguna u otra manera tratar de vivir vidas en apariencia. Me llama mucho la atención lo que es la palabra sincero. Yo no sé si usted ha escuchado el significado de la palabra sincero, pero tiene sus orígenes más o menos en la época de lo que era la artesanía griega. Había personas que cuando iban al mercado de artesanías veían todas las obras artesanales que tenían ahí vaya la redundancia, los artesanos, y llegaban y le preguntaban al dueño de la tienda, a ver, ¿este es con cera o sin cera? Es decir, que cuando le salía una de esas vasijas con imperfecciones y tenía grietas, los artesanos cubrían eso con cera, con parafina, y luego lo pintaban. Y la única manera para poder darse cuenta si de verdad era con cera o sin cera, era ponerlo a la luz del sol. Entonces podían ver transminarse la luz del sol y decían, no, yo quiero una auténtica. Muchos cristianos, todos estamos agrietados. Solamente el Espíritu de Dios puede hacernos auténticos. Porque si usted quiere vivir su vida por su cuenta, usted solamente se está maquillando por fuera, pero sus grietas se van a notar y usted se vuelve una persona sincera, hipócrita o no sincera, mejor dicho. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de leer este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque la luz hace todo visible. ¿Se acuerda de la artesanía que levanto? Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pablo dice que es posible que un cristiano sea salvo, pero que todavía esté dormido, que todavía viva en pecado, que todavía haga las cosas que hacía antes, porque no ha descubierto lo que significa la llenura del Espíritu Santo y lo que produce en él. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos si ha habido momentos en que sienten que han desperdiciado su vida cristiana, le puedo asegurar que muchos de los que me están escuchando en este momento estarían en ese grupo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera muchos hemos resbalado, hemos caído y queremos levantarnos. Otros nos tildan de hipócritas porque nos vieron hacer algo malo, pero no se dan cuenta que el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando arrepentidos, sinceramente de corazón, Él nos perdona y nos restaura, como lo hizo con el apóstol Pedro después de negarle 3 veces. Lo restaura de nuevo y no solamente en una relación con Él, sino en el ministerio. Lo mismo el Señor hace con nosotros si vamos a Él. Y lo hace gracias al Espíritu Santo. De una otra manera particular, entendamos que para que podamos vivir la vida cristiana, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos una fuerza mayor que nos impulse, que nos gobierne, que nos lleve, que nos aliente. Y esa fuerza está disponible a nosotros desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Y se llama el Espíritu Santo. Su vieja naturaleza sigue estando ahí, pero adquirió una nueva naturaleza. Y ahora dentro de ustedes se pelean 2 naturalezas para ver quién es la que lleva la delantera. ¿Por cuál caminará usted cada día? Es por eso que la llenura del Espíritu Santo es importante, porque la llenura del Espíritu Santo tiene un significado muy particular y significa ser controlado por el Señor, ser controlado por Él. En el pasaje de Efesios 5:18 nos dice qué significa. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 4 cosas que voy a dejar con usted. Primero, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, hermanos. Realmente es un proceso que nos ayuda a nosotros a ir avanzando, a ir caminando y a ir creciendo y a ir progresando en la vida espiritual. Lo primero que vemos aquí es que la palabra llenos, o sea, plero, nos da la idea de un viento que llena las velas de un velero y las infla y hace que se mueva en la dirección que el viento quiere. Usted está tranquilo en su velero disfrutando del lago y de pronto viene el viento y le lleva y sus velas se mueven y le encaminan en esa dirección. En segundo lugar, la misma palabra hace alusión a un concepto de permeabilidad, de empapamiento total.
Es como la sal que se utilizaba en la antigüedad para preservar un alimento. Se impregnaba completamente ese alimento y era preservado. Se utilizaba como un preservador. Ahora, qué interesante que el Señor nos compare a ustedes y a mí como la luz y también como la sal del mundo. Hemos estado puestos aquí en la tierra para preservar, pero ¿cómo vamos a preservar si nuestra sal no está salada? Por eso necesitamos el empapamiento del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nos da una connotación de un control total. La persona que está llena de tristeza está bajo el control de su dolor y de su tristeza. La persona que está enojada está bajo el control de su enojo. La persona que está rencorosa está bajo el control de su rencor. Bueno, si una persona es llena del Espíritu Santo, debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Para que quede bien claro, hoy ando muy ilustrativo. Vean muy bien lo que vamos a decir ahí. Imagínense que este guante representa nuestra vida. Recién convertidos a Cristo, nuestra vida es pura, es blanca, maravillosa. De una u otra manera queremos nosotros pasar tiempo con el Señor y le pedimos a Él que nos siga guiando y todo lo demás. Entonces, cuando ya venimos a Cristo, hacemos las cosas que hacen los cristianos. Por ejemplo, este espíritu, esta vida, la pongo ahí y le digo, ok, guante, lee la Biblia todos los días. Hey, ¿qué estoy hablando? Hey, lee la Biblia. A ver, a lo mejor necesitas un cuanto de masajes. Despiértate. Hay de todo tipo de cristianos, hay unos que necesitamos estar activando, ¿no? Por ahí escuché que los cristianos son como las sostienes, hay que echarles limón para que se muevan. Pero bueno, esa es otra historia. Ya sé lo que necesita. Necesita convivencia. Por ejemplo, le vamos a traer a otro guante para que conviva. Y como nos gusta mucho la diversidad, traemos otro, de otra cultura, de otras más culturas. Ahora, si ya hay una reunión, ya pueden aprender unos a otros, empiezan a trabajar, pues muevan, compórtense como cristianos. Pero nada pasa. Ninguno de estos ingratos guantes va a hacer nada mientras estén en esa condición. ¿Sabe usted la diferencia? Que nuestra vida necesita algo más allá de lo que nosotros nos ponemos a pensar. Necesita que una fuerza superior que representa mi mano pueda entrar en él. Entonces va a poder hacer lo que la fuerza que lo llena quiere. Si quiere tomar la Biblia para leerla, lo va a hacer con dedicación. Es el Espíritu Santo el que permite que nos movamos en la dirección que Él quiere. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida únicamente por nuestra propia cuenta, somos nada más como vidas que están así, siervos inútiles, que no sabemos realmente cuál es nuestra función. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, no ocurre una sola vez y definitiva. Es algo que Pablo dice aquí en Efesios 5:18 como un mandamiento. Sean llenos, no es una sugerencia, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra también dice que es plural. O sea, nos abarca a todos, no solamente unos que son más privilegiados que otros. Todos los que son cristianos se les manda que sean llenos. No solamente el pastor, el líder, el diácono. Todos deben de ser llenos, todos deben de ser llenos del Espíritu Santo. Si fuera poco, también es un tiempo muy particular, porque es un tiempo presente continuo. Deben ser llenos continuamente. Es algo que por lo que nosotros sí tenemos que estar siendo muy cuidadosos. Y lo interesante es que también es voz pasiva, porque los que van a ser llenos somos nosotros. Tenemos simple y sencillamente que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor específicamente que nos mande su Espíritu. Ya lo tenemos. Lo que queremos es que nos llene. Pero ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa que yo debo dejar de controlar menos mi vida para que Dios controle mi vida. Significa que yo debo de permitir que Él haga lo que Él quiere hacer en y a través de mí. Eso es lo que la llenura del Espíritu Santo dice. 4 observaciones ahí. Ser lleno del Espíritu Santo
es algo que se nos manda. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que es constante y continuo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que yo recibo cuando pongo mi confianza en Cristo como mi Salvador. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que me apropio de eso de una manera continua. Y le pido al Señor, Señor, que yo sea menos yo y que tú seas menos en mí. La pregunta es la siguiente: no significa qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, sino qué tanto el Espíritu Santo está lleno de nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque a veces digo, bueno, hay que orar para que nos llene más porque tengo bien poquito, se me está acabando como la gasolina. No. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Es como si alguien que está embarazado dice que está un poquito embarazado. No, está embarazado no, ¿verdad? Bueno, usted cuando tiene el Espíritu Santo lo tiene todo el Espíritu Santo. No va por partes ni etapas, ni tiene que venir cada domingo para rellenarse aquí. No se trata de eso. Usted tiene la plenitud. Lo que pasa es que usted no se está dejando controlar por Él. Lo que hay que pedirle al Señor es: contrólame más, Señor, cada día. Es más, no cada día, cada minuto que avanza. Señor, esta decisión, Señor, esto que estoy pensando, por favor, controla mi mente, controla mi cuerpo, controla mi corazón. No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia a lo que estamos acostumbrados a escuchar de que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo y se arma un escándalo? ¿Sabe usted que algo muy interesante es que la obra del Espíritu Santo, cuando nos llena, es tranquila, es quieta? Es decirle al Señor: Señor, quiero ser usado por ti, quiero estar disponible para ti, quiero estar limpio, Señor, por ti, quiero confesarte mi pecado porque no quiero vivir mi vida como antes la vivía. Andar por fe en la llenura del Espíritu Santo no es algo mecánico, no es una serie de pasos que seguir. Es más bien una oración constante. Es estarle diciendo: Señor bendito, estoy en el proceso de cumplir tu voluntad. Quiero glorificar tu nombre con estas decisiones. Quiero, Señor, que lo que yo haga te glorifique a ti, no a mí. Quiero que de alguna otra manera, Señor, tú seas el exaltado y no yo. Quiero prometerte lealtad, mi fidelidad hoy a ti, Señor. Lléname de tu Espíritu. Es decir, que yo sea controlado 100% por ti en este momento, en esta decisión, en esta circunstancia. Capacítame, Señor, consérvame. Eso se llama caminar en la vida cristiana. Eso realmente es vivir la vida cristiana siendo controlados por el Espíritu Santo. Contestemos entonces lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, fíjense lo que dice el versículo: afecta nuestra manera de hablar. Ser lleno del Espíritu Santo afecta nuestra manera de hablar. Véanlo como lo dice ahí. Saquen el mayor provecho, dice: no se emborrachen con vino. Y hablaba el apóstol Pablo específicamente acerca del vino, porque cuando el vino controla a una persona, lo hace actuar como el vino quiere. Tontería, no se acuerda lo que dice. Ahora, el vino puede ser cualquier cosa que controle su vida. Puede ser drogas, puede ser pornografía, puede ser el Facebook, ¿ya? También, yo a veces me pregunto: ¿cuánto tiempo usted pasa en esa cosa? Y él controla, constantemente está buscando afirmación, ya que no le da la afirmación en la casa, se la busca a ver si alguien le pone un like a lo que usted pone. Como ustedes que me están viendo ahorita ahí. No, que nada de eso le controle. Las cosas que tenemos es para que nosotros las controlemos a ella y que nos sirvan para glorificar a Dios. No, las cosas nos deben poseer o controlar a nosotros. El único que nos debe controlar, de acuerdo a Pablo, aquí es el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se evidencia que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo? Dice: no actúen sin pensar, más bien preocupen entenderlo. No se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. No significa que todos se vengan aquí al frente y formen parte del grupo de alabanza. Significa que debe haber armonía en nuestra vida, debe haber una melodía en nosotros, debe haber un buen sentir entre unos con otros. No dejar que las diferencias nos separen, sino nuestras diferencias que nos unan, porque hay una diversidad maravillosa y Dios se goza en tener unidad en la diversidad. Por lo tanto, también tenemos que procurar de alguna manera que nuestras palabras sean sazonadas. Cuidemos nuestro lenguaje, lo que digamos. No exageremos. Una exageración es como una mentira maldicha, pero es una exageración. Si en esta mañana vinieron 180, 350 o 400, que ese es el número. Si usted tiene 15, 20 o 40 años, diga que tiene 40 años. No
40 menos 1. Oh, ya no me acuerdo, ya se me olvidó. Ya está igual que yo. Pero mi esposa sabe perfectamente cuántos años tengo. Ay, sí, lo supiera yo. Así es que descanso en ella para que me confirme. El punto al que quiero llegar es que nosotros tenemos que mostrar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida de la manera como hablamos, de la manera como nos llevamos. Porque el Espíritu Santo cuando nos llena produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo cuando usted y yo somos llenos. Y la buena noticia es que el Señor nos manda a ser llenos a cada momento, a cada instante, no solamente cada caída de casa, sino a cada instante debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Pablo entonces nos exhorta a lo siguiente. Quiero que se acuerde de esto, hermano. Lo que el mundo sabe de Cristo lo aprende de los cristianos. Lo que el mundo sabe de Cristo lo aprende de los cristianos. Lo que sus vecinos saben de Cristo lo han aprendido de usted. Lo que sus hijos saben de Cristo lo aprendieron de usted, padre. Y lo que ustedes saben de Cristo quizás lo aprendieron de sus padres. Así es que nosotros tenemos que procurar vivir vidas sinceras, honestas, no hipócritas, y procurar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Que el mundo pueda darse cuenta de que lo que nos une es el Espíritu. Yo sé que hay otras iglesias, hermanos en la fe, que tienen un pensamiento distinto en cuanto a la manera como el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, al igual que ustedes, en muchas ocasiones puedo decir, ellos están mal, nosotros estamos bien. Pero ¿saben qué? El Espíritu mismo me da una convicción. No es que ellos estén mal, es que yo estoy bien. Es que todos estamos mal, pero podemos estar bien. Cuando podemos poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde a nuestra vida. Cuando descubrimos quién es. Cuando descubrimos qué lo pone triste, pero qué lo pone alegre. Cuando de alguna otra manera hacemos que el Espíritu Santo sea el Dios que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos alienta, que nos consuela, que nos lleva de la mano, que nos llena, nos controla, que nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y agarra nuestras oraciones, las toma, las transforma para poder decírselas al Señor como Él quiere. No, el Espíritu Santo no entra en ti para provocarte a decir cosas que tú no entiendes. De acuerdo a lo que Pablo dice, todo lo que sale de la boca de alguien que tiene el Espíritu es armonía, es gozo, es comprensión, es andar en sabiduría. Por lo tanto, una persona que de verdad es llena del Espíritu Santo no dice palabras que nadie entiende, dice palabras que Él entiende y que a la misma vez los demás pueden entender. De alguna otra manera particular, Pablo lo mencionó a otras personas y lo dijo de una manera tan clara. En 1 Corintios 14:32, los espíritus de los profetas están bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Así que usted me sale diciéndome que está lleno del Espíritu Santo y me dice una cosa que yo no entienda, pues ¿sabe qué? Quédese con la boca callada. A menos que el resto de la gente pueda entender lo que usted está diciendo, entonces podemos entender. Pero la llenura del Espíritu Santo que realmente Dios procura en ustedes y en mí son vidas transformadas, son vidas que se muestran, vidas en victoria. No seamos espirituales en el momento en que nosotros declaramos que nos llenó el Espíritu y cuando salimos por las puertas de este templo vivimos vidas destructivas, vidas egoístas y vidas hipócritas. Seamos consistentes el domingo en la mañana y de lunes a sábado, tanto en la iglesia como en la casa. Eso caracteriza a una vida que es llena del Espíritu Santo. Y todos aquí debemos procurar tener una vida llena del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor entonces que nos controle en este día, que nos llene con su Espíritu. Le invito a ponerse de pie. Si usted quiere hacerlo ahí, donde está parado, si usted quiere pasar aquí al frente y postrarse delante de su Señor, si usted quiere sentarse, si usted quiere arrodillarse en su lugar, lo que usted quiera. Pero en este momento la conversación téngala usted directamente con su Señor. Y pídale a su Señor que Él lo sature de ese espíritu, que lo llene, lo controle, para que usted pueda vivir de acuerdo como Él quiere que usted viva. Que ya no vivamos nosotros por nosotros mismos, ni para nuestros propios beneficios. Que vivamos para lo que a Dios agrada y lo que a Dios beneficia. Y el beneficio de Dios es que todos conozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Papá Dios, gracias, bendito Padre.
Gracias por mostrarnos en su palabra la manera, Señor, en la que usted con tanta claridad utiliza su Espíritu Santo para iluminarnos pasajes que cuando son leídos a prisa podemos pasar por alto. Pasajes que nos ayudan a mantener la calma, la cordura y también el equilibrio en interpretar la obra maravillosa que hace la tercera persona de la Trinidad, como es el Espíritu Santo. Ese Espíritu, Señor, que en este instante, en este momento, está utilizando estas palabras tan torpes que yo estoy diciendo y las está transformando y cambiando para poder mostrarlas exactamente como usted debe escucharlas, Padre. Este Espíritu que es el que me consuela en los momentos que siento que no tengo esperanza. Este Espíritu que siento que en muchas de las ocasiones, Señor, es el que me da paz en medio de la tormenta. Ese Espíritu que me ayuda a recordar que a pesar de que las cosas no van como yo quiero, a pesar de los problemas que tengo, a pesar de las situaciones en mi hogar, de las situaciones en mi familia, de las situaciones, Señor, en lo financiero, de las situaciones en cuanto a poder o no poder tener hijos, este Espíritu es el que me ayuda a saber que todo al final del día estará bien y en control soberano suyo. Como me hace falta entender, Señor, que lo que yo necesito no es más de su Espíritu, sino ser controlado más por Él. Que yo pueda hablar de las cosas que usted quiere. Y muchas veces las cosas que me ponen triste son cosas que yo quiero pedir para mi propio beneficio. Ayúdeme con su Espíritu a poder redarguir mi corazón para que aprenda a pedir como conviene. Usted quisiera que yo pidiera por la salvación de mis seres queridos. Y muchas veces, Señor, es lo que menos hago. Usted quisiera, Señor, que yo pidiera por la unidad de la iglesia. Y no solamente pedir por él, sino ser parte de la unidad de esta congregación. Pero muchas veces es lo que menos hago. ¿Sí? Pido economía, pido cosas, pido casas, pido comida, pido vestido, pido salud, tantas cosas que me benefician más que nada a mí. Y no es que esas cosas usted no me las quiera dar, pero usted quisiera escuchar de mis labios que yo le pido realmente ser instrumento de su paz, ser instrumento de unidad en esta congregación, ser una persona, Señor, que pueda ser el ejemplo de Cristo donde quiera que yo vaya. Que pueda cumplir con la obra maravillosa que Jesucristo encomendó a aquellos seguidores diciéndoles, vayan y hagan discípulos. No solamente vayan y entreguen folletos, no solamente vayan y den las 4 leyes espirituales, no, caminen con las personas, que nadie camine solo, que puedan caminar juntos, llorar juntos, reír juntos, uno como iglesia. Que podamos ser la respuesta a la oración de Jesús cuando estaba encaminando, Señor, a ser entregado. Él le pidió a usted que Él y sus seguidores fueran uno, así como usted es uno con su Hijo Jesucristo. Y esa es mi oración en este día, en este momento. Señor, aquí en esta iglesia, en la iglesia Stonebriar en español, en las iglesias que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales. Pedirle, bendito Dios, que podamos nosotros los creyentes ser uno, que dejemos a un lado nuestras diferencias doctrinales. Al final de cuentas, ¿de qué sirve eso con respecto a la salvación? Pero que podamos estar unidos en lo que es fundamental, que Cristo es nuestro Salvador y que en Él todo lo podemos hacer, Padre. Ayúdenos a permanecer unidos, a saber, Señor, que hasta que Cristo venga, usted quiere vernos como un pueblo redimido, unido, ayudándose mutuamente, procurándose mutuamente, aprendiendo juntos y poder dedicarnos a los beneficios suyos, beneficiando a otras personas antes que a nosotros mismos. Está ahí en su palabra. Ahora necesitamos que su Espíritu la ilumine a nuestro entender, a nuestro pensamiento. Y la mejor manera de hacerlo es haciéndolo de esta forma. Llénenos, bendito Dios, de su Santo Espíritu. Llénenos, Padre, para que podamos ser controlados por Él, que nuestras decisiones sean las suyas y no las nuestras. Lo pedimos en el poderoso nombre de aquel que es capaz de guardarnos sin caída, sin mancha, hasta el día del regreso de Jesucristo. Al único sabio Dios, usted, Padre Santo, sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Reciba nuestra alabanza, nuestra adoración, porque solamente usted es santo. Reciba también nuestro aplauso. Deber decirle, bendito Dios, que le amamos, que le queremos, que solamente usted es santo, Señor, solamente usted es santo y nadie más. Y aquí estamos para hacer su obra, su voluntad, Padre, porque todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.